Siempre estamos en una emisión del Consultorio Jurídico Radial de la Universidad de Sucre, con la dirección general del doctor Jaime de la Osa Velázquez, rector de la Universidad de Sucre, dirección ejecutiva del doctor Pedro Caballero Gracia, director de Unisucre FM Estéreo, con la conducción de este servidor y amigo Miguel Romero Moreno, docente adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Sucre, con la técnica de Rubén Darío Salcedo Jr. y Rafael de Ávila. En las redes sociales, con la técnica de los estudiantes de Derecho, Lucia del Carmen Gómez Álvarez y David Elías Garay Pérez, adscritos al Consultorio Jurídico de la Universidad de Sucre. Tenemos un invitado especial hoy. Se trata del médico Luis Basto Campo, que nos va a disertar, nos vamos a conversar aquí sobre un tema de permanente actualidad. El tema es la relación médico-paciente durante la consulta médica. El doctor Luis Basto es médico egresado de la Universidad de Sucre, actualmente es docente en la misma universidad, docente en la Facultad de Ciencia de la Salud, exactamente en el programa de Derecho. Además de eso, ejerce como médico en diferentes IPS aquí de la región de Sucre. Bien, el tema hoy, como ya lo dijimos, es la relación médico-paciente. Como quiera, que quien va a hablar es el invitado, no yo. Les cedo la palabra al doctor Luis Basto Campo. Adelante, doctor, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, doctor Miguel. Sí, encantado y agradecido de estar en este espacio para poder compartir con la comunidad en general, no solo unisocreña, sino todos aquellos que nos están escuchando y que pueden tener acceso a este tipo de información. Agradecer a la universidad y a usted por la invitación, y pues estoy abierto en el espacio a tomar nota y a hablar sobre los diferentes tópicos que vayamos a tratar el día de hoy. Entiendo que queremos hacer un acercamiento a lo que respecta a la relación médico-paciente. Realmente es, en algunos casos, un punto neurálgico debido a que no se respeta correctamente de forma bilateral o unilateral en algunos casos, y esto nos ha llevado a tener cierto, digamos que, percance a la hora de poder entablar relaciones no solo con los pacientes, sino también con los familiares de los mismos, ya que creen que hay algunas problemáticas, algunos inconvenientes de acceso, y también se presentan ciertas limitantes respecto a que el médico pueda acceder correctamente a la comunicación con los pacientes. ¿Quisiéramos tratar de pronto algún tema en puntual? Gracias, doctor Rubín. Bueno, se le hace saber a la amable audiencia de Unisucre FM Estéreo que no se pueden comunicar con nosotros al 312-8844-156, en donde le estaremos resolviendo las inquietudes que tengan. Si no se puede en un momento, pues posteriormente lo haremos de una manera oportuna en el siguiente programa. Bien, ahora preguntará a la audiencia, bueno, ¿y qué hace un médico hablando en un programa de consultorio jurídico? Tal como lo dijo el doctor Luis Basto, en muchas situaciones, por la mala comunicación de ambas partes, ya sea del médico, del paciente o de ambos, se puede llegar a cometer errores en el ejercicio de la profesión, y esto lleva a consecuencias que en la mayoría de los casos se llega a los tribunales a demandar. Entonces, con el fin de evitar esos malos entendidos, es que hemos recurrido a los conocimientos amplísimos que tiene el doctor Basto, el doctor Luis Basto, para que nos oriente aquí, tanto a los que estamos presentes en los estudios de Unisucre FM Estéreo como a la audiencia. En primer lugar, doctor Lubín, desde el punto de la bioética, ¿cómo debe ser el trato, es decir, la relación, en primer lugar, del médico hacia el paciente? Bueno,
tenemos varios escenarios y un poco controversial lo que podría pensarse, esto puede generar diferentes conductas entre la relación del médico-paciente, porque no es lo mismo el paciente con quien tienes contacto o con quien tienes una conversación por primera vez que con aquel que ves de forma recurrente dependiendo del servicio en el cual usted se encuentre. Hay servicios donde los pacientes van a diario o interdiario, o hay otros donde van mensual, o hay otros donde van quincenal, o hay otros donde simplemente están de forma esporádica, ¿sí? La base de la conducta es el respeto entre ambas partes, ¿es correcto? Se permiten ciertas relaciones amistosas o amigables dependiendo del nivel de confianza que usted pueda adquirir con el paciente y siempre y cuando éste se lo permita. Además, la misma reciprocidad de usted. Los médicos tenemos todos, al igual que todas las personas, diferentes personalidades y diferentes caracteres. Eso nos da un matiz único a la hora de tener el contacto con el paciente. Por ende, no todos los médicos van a tener el mismo nivel de confianza o la misma interacción desde la primera vez, recordando que somos personas y todos tenemos personalidades distintas. Desde el marco ético siempre es importante respetar y entender que todos nuestros pacientes tienen derechos, ¿ya? Pero también tienen deberes. Eso lo hablaremos en caso de ya la relación o el deber que debe tener el paciente hacia el médico como tal. Sí, pero pasa algo. En muchas ocasiones tenemos el inconveniente o la limitante de que la persona con la que tenemos el contacto, la interacción, no es clara en las cosas que nos dice, no es clara en lo que nosotros preguntamos. Incluso puede ser el mismo paciente o puede ser el familiar. Esto se puede deber no solo a las condiciones propias del paciente, ya digamos a su estado de salud con el que llegue en el momento de la consulta, lo cual puede limitar de alguna manera lo que él nos quiera decir, sino también a su nivel educativo, y eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. En algunos servicios donde tenemos contacto con población rural dispersa, pues podemos tener mayor inconveniente en esta limitante. Sin embargo, nosotros dentro de este marco también debemos acomodarnos o también debemos ponernos a nivel del paciente y entender sus limitantes, porque no es la misma o el mismo nivel de conversación que vamos a tener con una persona que es de estrato 5, que es de estrato 6, que vive de pronto en un mundo donde se maneja una terminología que tiene una escolaridad más alta que una persona de una población rural dispersa, la cual va a tener una base de léxico muy diferente y también una forma de expresión distinta. Además también pueden ser más coloquiales o pueden ser más joviales dependiendo de, obviamente, esa personalidad. Debemos aprender a respetar estas diferencias y centrarnos en que la atención nunca puede estar ligada solamente a lo que yo tengo circunscrito dentro de mis estándares, sino que debo adecuarme a la realidad del paciente y a sus propias capacidades de responderme en estos escenarios. Siempre, como les digo, siempre lo más importante es mantener el respeto, pero también la cordialidad, también la tolerancia, entendiendo de que muchas veces la persona va a tener situaciones, el estar enfermo o el estar en una condición de salud que no es la propia, también van a predisponer a que la persona se altere, se agite, tenga una mala actitud o una mala conducta de entrada al contacto, pero esto no debe a nosotros sesgarnos, pero tampoco debe de alguna manera cohibirnos. Me explico. O sea, no porque el paciente esté enojado o esté incómodo o se sienta ansioso o irritado, exactamente, yo debo cambiar mi forma de actuar o mi forma de interaccionar con él. Pero eso tampoco le va a dar derecho a la persona de atropellarme ni de vulnerar mis derechos, a eso me refiero. Pero sí, no hay que perder la objetividad de la consulta, es decir, aceptar bien una historia clínica correcta y entendiendo de que la historia clínica es un documento legal donde todo debe quedar claramente diligenciado y no se deben omitir detalles importantes o menores que tengan que ver con el proceso de consulta y que más adelante puedan tener inconvenientes legales, a lo que de pronto nos atañe acá en el consultorio jurídico. Porque cuando no se es claro en la información que se da, nosotros podemos tener inconvenientes a la hora de reportar en este documento. Bien, ya hemos visto el deber de parte del médico, del galeno, del profesional de la salud que está atendiendo al paciente.
Ahora, desde su perspectiva, ¿cómo sería lo indicado, la conducta indicada en condiciones normales? Claro está, que debe observar el paciente o los familiares del paciente hacia el médico y hacia los profesionales de la salud que siempre están presentes en los diferentes centros médicos, en la IPS. ¿Cómo sería ese tratamiento indicado, la conducta, el comportamiento del paciente o de los familiares del paciente que generalmente lo están acompañando? ¿Cómo sería lo indicado, doctor Rubín Bastos? Entendamos que no siempre, al igual que los familiares, los médicos tendremos una disponibilidad completa a tolerar las faltas que pueda realizar una persona. Y también que en muchas ocasiones ese primer contacto, si es agresivo o si es, digamos que no es de la mejor manera, va a prestarse a que el profesional no se desempeñe de la misma manera. Esto puede ocurrir, pero de parte del médico debe tratar de, digamos que resolverse de forma inmediata para no alterar la consulta, pero también de parte del paciente y los familiares deben entender que nosotros somos profesionales, que estamos allí realizando una labor, un trabajo, ¿sí? Pero que lo que la persona consulte, o por lo que la persona consulte, aunque suena duro, en cierta manera no es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos allí para atender esa necesidad y para poder solventar, pero no es justo que de todas maneras en algunas ocasiones se descarguen con uno o que puedan tratarlo mal, ¿ya? Simplemente porque tienen una condición de salud y uno lo puede entender, como lo estaba comentando ahorita. O sea, nosotros podemos trasladarnos a entender que tiene un problema y que ello lo irrita y poder ser tolerante, pero también la persona debe entender que no es culpa del médico que esté así y que no debe tratar de descargarse en la persona, porque somos humanos y somos profesionales que también merecemos respeto, que también merecemos en ese contexto, en esa interacción, una mínima claridad al momento de entender las cosas, y muchas veces cuando están enojados no son objetivos y también o dan información errónea o omiten información. Entonces hay que tratar como que de recordar que viene un contacto donde es una persona que no es responsable de lo que está sucediendo y que trata en la mayoría de casos de ayudarte, porque es su trabajo, es su responsabilidad al encontrarse en ese sitio. Y es bien claro que el que estudia medicina, por regla general, lo hace por vocación, uno, y dos, están sujetos al juramento hipocrático. O sea, su obligación, su ética es atender al paciente, salvar vidas, por eso yo los admiro a ustedes, tener uno la vida de una persona entre las manos de uno, eso es algo grande, y por eso uno entiende que por ahí al terminar el día, en las horas de la tarde, ustedes están, el médico está un poco irritado porque la carga de todo el día de compromiso, de resolverle los asuntos de salud de una persona, y no todos van dóciles, sino, como usted lo dijo, pero por su estado de salud van un poco irritables y arremeten en contra del médico. O sea, yo no diría contra el médico, sino con cualquier persona que se le pare al frente. Sí, eso ya es un tema más de persona, no se trata de que seamos el médico y el paciente, sino ya es algo como psicológico, en el sentido de que tú quieres descargar eso que llevas con la persona con la que interaccionas, y a veces no es voluntario, pero de todas maneras entendamos que eso también afecta al profesional. Nadie, ni tanto el médico ni otra persona que se encuentre en ese contexto, llámese psicóloga, llámese auxiliar de servicios generales, llámese enfermera, sí, o cualquier coordinador, va a estar dispuesto de primera intención a que una persona lo trate mal simplemente porque ella ya viene con un problema. ¿Sí? Entendamos que hay veces que hay actitudes del personal que no son correctas y que eso puede llevar a que la persona actúe de esa manera. Eso no es una regla general y eso debe depender de las personas como tal, porque somos diversos, ¿cierto? Pero por regla general, y dentro de todos los servicios, y más con las políticas de humanización en la atención en el servicio de salud, se viene buscando cada vez más que podamos tener un contacto inicial por parte del personal asistencial de la forma idónea y correcta, para que el paciente y sus familiares se sientan tanto a gusto como cómodos, como bien atendidos, y responder sus necesidades. Hay veces que también ocurren problemas, y es que de manera inicial la necesidad que tiene el familiar o el grupo poblacional no la podemos responder, ¿ya?
Como por ejemplo, siendo más puntuales, hay alguien que va a un servicio porque necesita una incapacidad, un servicio de urgencia, ¿sí? Entonces, ese no es el contexto adecuado para solicitar eso si no hay una justificación adecuada. Entonces, muchas veces si uno no puede colaborar, y es que no hay obligación de colaborarle, ni tampoco eso es correctamente legal, ¿sí? Hacerlo, entonces viene una mala actitud por parte de ellos. No, es que no me ayudan, no, es que no sé qué. No, es que hay que entender que hay contexto para hacer las cosas. Lo mismo cuando los pacientes no son atendidos de forma inmediata por la patología que llevan, y es que muchas veces estas patologías son o requieren una intervención por consulta externa, y nosotros pues manejamos un sistema que se conoce como triage, y en ese sistema pues estratificamos quienes requerirán una atención más pronta y más oportuna, y quienes de pronto pueden esperar un poco más, en el sentido de que hay alguien que antes necesita la atención. Entonces ese escenario va a permitir un poco de aumento en la intolerancia y de poca asertividad, porque la persona se va a airar, se va a enojar, porque pasa el tiempo en consulta, ¿sí? Y eso también va a generar mayor disconfort para ellos. El servicio se trata de atender las necesidades de todos, y hay que entender que no solamente yo soy el que estoy enfermo. Usted ha mencionado de manera tangencial un tema que se da con mucha frecuencia en el campo de la salud, en la relación médico-paciente, es que en muchas oportunidades se llegan a la consulta, a la oficina del bufete de los abogados, demandas por responsabilidad médica, y cuando el abogado, el especialista llega a mirar la historia clínica, mira el concepto que dio otro médico, se ve que en muchas oportunidades el error que se cometió fue porque el paciente no fue veraz al momento de manifestar su estado real de salud. Si era hipertenso lo omitió, si es diabético lo omitió, si es alérgico, qué medicamento, qué sustancia lo omitió. Entonces, ¿cuál es su apreciación al respecto, doctor Luis Bastos? Sí, partiendo de que nuevamente recuerdo que la historia clínica es un documento médico, pero a la vez legal. Sí, señor. En ella debe estar consignado todo y cada uno de los datos relevantes e importantes, y que puedan tener injerencia en el caso puntual del paciente. Si el médico desconoce, aunque pregunte, o porque en el momento la persona no recordaba, digamos, usted le pregunta a la persona si tuvo alguna intervención quirúrgica y la persona dice que no, ¿ya? Pero partiendo atrás sí había tenido una intervención y la omitió. Si más adelante, digamos, o poniendo un escenario, hay una intervención quirúrgica adicional y se encuentra el hallazgo, no, esto no estaba tal como estaba, y vamos a ver que es que el paciente tenía una cirugía anterior y la omitió. Entonces esos datos, y estoy ejemplificando el hecho de que omitir datos puede ser crucial al momento de hacer investigaciones, cuando hay este tipo de contextos de demandas o de reclamos por parte de los pacientes, ¿sí? Y también un tema trivial que quiero tratar acá, y eso es el tema de las demandas, pero pues podemos hacerlo un poco más adelante. Para no salirme del tema, es que la veracidad y la oportunidad de estos datos son cruciales al momento de la historia clínica. Lo mismo al preguntársele por síntomas específicos que nos pueden hacer sospechar de un diagnóstico, ¿sí? Si nosotros, digamos, tenemos algún paciente que tiene una patología en especial que estemos sospechando, y nosotros indagamos sobre un síntoma particular que nos puede acercar hacia ello, ¿sí? Y el paciente pues dice que no, pero realmente sí lo ha presentado, entonces ya esto también nos sesga un poco el diagnóstico. Entonces digamos que en una consulta posterior también va a venir y viene la interacción, y ve que la persona omitió el dato, ¿sí? O lo negó cuando se le preguntó por él, porque también la omisión es importante. Dentro de los interrogatorios del médico hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Yo le puedo preguntar, ¿usted sufre de hipertensión? Y usted me dirá sí o no. O yo le puedo preguntar, ¿sufre usted de alguna enfermedad? Y usted me dice, no, ninguna, ¿sí? Entonces, y le dice uno, ¿toma alguna pastilla? Sí, yo tomo Don Tarzán. Digo, bueno, los sartán, a veces lo expresan de esa manera, para hacerlo un poco más gracioso. Entonces, sí, o sea, ¿para qué es esa droga? Para la presión, ¿sí? Entonces, también hay que de pronto, por parte del médico, ser
claro y tratar de hacer no solo preguntas abiertas, sino también preguntas cerradas, pero también muchas veces al paciente le ocurre que no es claro cuando hay una pregunta abierta o niega las preguntas cerradas cuando estas se les dan, aunque sean puntuales, ¿sí? Y esto de no ser veraz, de omitir información a cuanto a patología, enfermedades anteriores o a intervenciones quirúrgicas, Sintomatologías. también omitir síntomas es omitirlo ya deliberadamente o se les olvidó. Esto es crucial, tal como usted lo dijo, porque lleva a un error de diagnóstico. Y este error de diagnóstico en muchos casos es fatal. El paciente puede morir porque se le suministra un medicamento que no es el indicado y le produce una reacción adversa, o se trata de manera equivocada y mientras la enfermedad está avanzando por otro lado. ¿Eso es correcto, la apreciación mía? Es correcto, sí. Sobre todo el tema de las alergias también a medicamentos, cuando uno le pregunta puntualmente si es alérgico a un medicamento en específico y niega, y veamos que no se acuerda o porque en el momento no lo tenía presente, esto puede acarrear de pronto inconvenientes, ¿ya? De que se le administre ese medicamento y tenga la reacción adversa. Bien, en este momento, para hacer una pausa musical con un tema alusivo a lo que estamos tratando hoy. Adelante con el tema musical.
Iniciamos el programa del Consultorio Jurídico Radial de la Universidad de Sucre por Unisucre FM Estéreo 100.8 en el dial. Estamos hablando hoy sobre la relación médico-paciente en la consulta médica, ya sea en la consulta externa programada o bien en los casos de médico en urgencias. Se hace necesario o es menester informarle a la amable audiencia. En este momento estoy hablando como abogado, no una entidad médica, IPS, EPS, para nada. Pero sí es para no causar desgastes sobre todo a los funcionarios judiciales, crearse falsas expectativas que porque el paciente murió es responsabilidad del cuerpo médico. En muchas ocasiones el pronóstico era ese: persona que tiene un estado de salud crónico, desobedece las indicaciones médicas y se le dice el médico tiene la precaución de hacer la anotación en la historia y el paciente hace caso omiso a esas indicaciones que le hace el médico. Y, por ejemplo, pacientes que tienen intervención quirúrgica de corazón abierto, que tienen que guardar algunas recomendaciones y no hacen caso a lo que les dijo el médico en las diferentes consultas, y posteriormente pues es obvio que van a hacer una falla cardíaca bastante grande y terminan muriéndose. Entonces los familiares pretenden demandar porque llegó a urgencia y lo atendieron 10 minutos, 20 minutos después y murió. Si lo hubieran atendido inmediatamente, de igual manera iba a morir, pero proceden a demandar. Entonces yo les recomiendo, no se les está quitando el derecho que acudan a la justicia, pero de ser necesario contraten a un abogado que tenga formación en derecho médico o que tenga experiencia en derecho médico, porque se puede volver un boomerang. Si demandamos a una clínica, a una EPS, a un médico, y se pierde la demanda, el juez lo va a condenar a que tienen que pagarle agencias en derecho a la parte demandada. Entonces es mejor actuar con cautela, escuchar el concepto de otros médicos, de otros abogados, y no salir de inmediato a demandar porque el paciente se murió. En muchos casos ese era el pronóstico, así era como iba a terminarse el asunto. Un infarto, ¿cómo es? Un infarto fulminante, una muerte súbita cardíaca, me está corriendo acá el médico, ay, no hay nada que hacer, ya se murió. A todos nos toca, ojalá, sí, afortunadamente, porque ya no pudiéramos en la tierra. Extra micrófono, estamos hablando con el doctor Lubin Bastos de una situación que se da sobre todo en urgencias con los pacientes estos que llegan, verbigracia, un infarto o cualquier otra manifestación de salud que requieren algunos procedimientos. Adelante, doctor. Sí, puntualmente el hecho de los casos de la reanimación. O sea, hay varios tipos de patologías que pueden llevar a una disfunción orgánica múltiple o que el paciente requiera maniobras de reanimación, ya sean básicas o avanzadas, dependiendo pues, de la patología que tenga. Primero, entender que es un escenario de plena y exclusivamente de atención asistencial. O sea, es el personal médico o el personal asistencial a cargo de la reanimación el que debe estar ahí. Entonces, en muchas ocasiones tenemos como que cierto inconveniente o cierta roce con algunos familiares de pacientes que quieren estar presentes en ese momento. Primero, entender que es un escenario donde nosotros necesitamos que todo ocurra de la forma más fluida posible, armónica y en equipo. Una persona que no está dentro del proceso de reanimación puede entorpecer el mismo, estando allí, hablando, realizando comentarios que no proceden o acciones que son... muchas veces histeria. Exactamente, procesos que corresponden pues, a ira o a ansiedad. ¿Sí? Es la conducta normal. O impotencia, exactamente, claro. Es la conducta normal. Entonces, no solamente se le excluye a la persona por ello, sino que también pues, va a enlentecer o puede entorpecer, además de que es un escenario crudo donde a la persona se le van a realizar procedimientos o maniobras que no son fáciles
pues deber por parte de sus familiares y que son estrictamente necesarias o que solamente corresponden a ese escenario. Además, que hay ocasiones donde el reanimar o el realizar maniobras avanzadas no serán procedentes dependiendo pues obviamente del estado clínico del paciente o del pronóstico del mismo. Por ejemplo, una persona que ya tenga un cáncer terminal, estadio 4, con progresión o metástasis a otros órganos, en cuya reanimación no va a beneficiar demasiado a la persona posterior a esta misma, por parte del profesional, él mismo puede decidir de forma voluntaria no hacerlo, y esto ya está pues tiene su connotación legal, su parte judicial, donde es el profesional quien puede, por causales o por escalas médicas, que les digan, no, esta persona no es candidata a maniobras de reanimación, ¿ya? O por ejemplo, una persona que ya presentó pérdida de la conciencia, lo que se llama coloquialmente muerte cerebral. Exactamente, que tenga, bueno, ya es correcto, que tenga muerte cerebral, estas personas pues ya no van a tener de pronto una funcionalidad y van a depender pues correctamente de eso. Si la persona tiene el resto de órganos indemnes, se puede intentar preservar si hay de pronto una indicación de que más adelante puede revertir, eso sí es cierto, ya como por ejemplo lo que coloquialmente se llaman como vegetales, ¿sí? Pues puede presentar recuperación y eso sí se puede llevar a evaluación, pero si es un escenario agudo, ya, por ejemplo, digamos un trauma craneoencefálico severo, o una herida por proyectil de arma de fuego en el pecho o en el cerebro, ¿sí? Son escenarios donde va a ser muy poco probable que la persona sobreviva, y si el tiempo pues al cual esto ocurrió es demasiado largo, las maniobras de reanimación no van a tener de pronto ningún beneficio. O sea, es decir, primamos realmente lo que el paciente va a hacer o de lo que se va a beneficiar, y si vemos que no es viable, no hay que pues o encarnizar el paciente pues, para que no sepa que van a hacer realmente más daño. Son momentos crudos, va a tener traumas en diferentes tejidos, su esternón puede romperse, o sea, son cosas que ya son un poco más difíciles de manejar y que atañen al procedimiento, que no se hacen de forma voluntaria, porque digamos que estas son medidas y que ya pues, todo paciente que entre a una reanimación tiene de entrada casi un 70% de posibilidad de morir y casi un 90% de quedar con secuelas, entonces no es un escenario fácil de manejar. Pero ya pues no solamente para centrarnos en este escenario de reanimación, tomar otros tópicos, es entender que no en todos los momentos de las consultas la persona o el familiar va a tener el derecho a acceder. También ocurre pronto un tabú cuando hay consultas que implican temas de sexualidad, por ejemplo, y no, la mamá quiere estar presente cuando la hija pues hable con esto del médico. Si la paciente, que es la hija, no quiere o le dice a la mamá que se salga, el profesional tiene que hacer valer el derecho de esa persona, y el familiar, sin importar la edad. ¿Ok? Bueno, depende. Hay casos, ya si son menores de 14 años, sí, obviamente no. Ya, pero por ejemplo adolescentes o ya personas que son mayores de edad tampoco pues pueden acceder ni de forma obligatoria a esto. Y en el caso de la pareja, incluso en el caso de la pareja tampoco, o sea, no se debe. O sea, si la persona no quiere hablar de su sexualidad con su pareja presente, está en todo el derecho de no hacerlo, y el profesional pues debe hacer valer ese derecho por parte del paciente, porque la consulta es de él. Bueno, aquí sí vamos a poner un poquito de humor. Si es el hombre el que hace salir a la mujer, allá en la casa se la cobra, ¿no? Va a tener que regresar más tarde, pero para que le curen las lesiones. Es probable, puede suceder. Sí, claro. Mire, doctor Lubin, hay un tema de constante actualidad y que es motivo de consulta en las oficinas de abogados, es en muchos casos la ausencia del consentimiento informado, es decir, en la historia clínica, cuando ahí se pide no se encuentra por ningún lado, o que es muy corriente, al decir de las personas, que al momento de de obtener el consentimiento informado por parte del paciente para cualquier tratamiento médico, ya sea quirúrgico o tratamiento médico, solamente se limita a decirle firme aquí,
pero no le hacen una ilustración, no lo informan como debe ser. Que el consentimiento informado es informarle al paciente los pros y los contras del tratamiento. Si no, le dicen sencillamente firme aquí. En mayoría, muchas veces personas iletradas o poco letradas firman sin saber lo que están firmando. Y luego vienen pues, los problemas que se ventilan allá a nivel de la rama judicial, de los abogados, por la parte jurídica. Háblenos usted de eso, por favor. Definitivamente eso es una práctica errónea por parte del personal asistencial. El deber, dentro de los deberes que tenemos, es informar al paciente todo lo que se le va a realizar dentro de un procedimiento o atención en específico, incluso puede ser para la toma de un examen, como por ejemplo para la toma de muestras o para la toma de un examen puntual como para el HIV también. De hecho, actualmente, y muchas IPS lo hacen, es solicitarle al personal que tenga un entrenamiento en la forma de diligenciamiento de los consentimientos informados para los diferentes tipos de riesgos a los cuales se va a someter, porque vamos, o sea, usted va a hacerse una cirugía, ¿verdad? Pero usted no sabe, o sea, usted piensa que simplemente le van a sacar, digamos, por ejemplo, un absceso o un quiste de la piel, pero usted debe saber y debe conocer que ello puede generarle una infección asociada, puede generarle un defecto estético, puede generarle dolor crónico, puede generarle hipersensibilidad de la zona, entre otras cosas más. Y así hay una lista de posibles riesgos y consecuencias para cada procedimiento en específico o para cada atención en específico. Digamos, por ejemplo, si usted va a entrar al programa de diálisis, que es principalmente una de las ramas que yo manejo, ya que me desenvuelvo en este campo, se le debe explicar a la persona qué va a sentir durante el procedimiento, qué se le puede alterar, qué puede tener durante el procedimiento, también el estigma social que puede generarle. O sea, no solamente son las condiciones físicas, porque el hecho de tener un catéter puesto o tener una sonda vesical puesta, eso va a repercutir en la autoestima del paciente y pues también de sus familiares. No van a ser escenarios cómodos. Y a ellos se les debe explicar que esto puede suceder y está el profesional en todo el deber y obligación de hacerlo antes de poner a firmar a una persona, y el paciente en todo el derecho de reclamarlo en caso de que no se le presente, ¿ya? Si aún así no se deja ningún tipo de constancia de que esto ocurrió, ¿ok?, cualquier complicación derivada del mismo puede tener o puede ser susceptible a una denuncia o demanda por parte de la... Es decir, si no se les ha informado correctamente a la persona, ¿ya? Y pues ya siendo un poquito más estrictos, tomándose el consentimiento de forma escrita, porque, o sea, uno puede decir coloquialmente, puede decir misa, yo sí te dije, pero ¿cómo contrasto mi palabra contra la tuya? ¿Cómo puedo hacer ver que sí fue real que yo te di ciertas indicaciones? No, debe haber una constancia, y a veces consignarla solamente en la historia clínica no es válido, porque yo como profesional puedo escribir que sí lo hice, ¿ya?, pero no haberlo hecho, o sea, porque son documentos susceptibles a corruptibilidad, ¿no? Pero ya si yo lo expliqué y lo hice y la persona estuvo de acuerdo y la persona firmó y puso una huella, una fecha específica, y eso además se consignó en la historia, ya ahí sí, pues nada, porque por ejemplo yo le digo a usted, yo le voy a poner, le voy a hacer una operación para hacerle una reducción de una fractura del brazo, ¿sí? Pero eso puede generarle problemas en la sensibilidad o un defecto ahí estético por la cicatriz, o puede o sencillamente puede morir. Puede morir, exactamente, puede morir durante el procedimiento, porque todos los procedimientos son susceptibles a complicaciones, ¿ya? Entonces usted va a sopesar el riesgo sobre el beneficio. ¿Ya? ¿Será que con lo que yo me voy a hacer voy a estar más cómodo, voy a estar mejor, o voy a generar un beneficio a mi salud respecto a las posibles complicaciones que usted tenga? Al final nunca se debe hacer algo que el paciente no quiera, ¿ya? Porque son sus derechos. Es más, de hecho hay un formato de disentimiento informado. O sea, si usted se niega a realizar una indicación que el médico le dio,
usted también debe firmar Claro, en ese como caso, paciente, como paciente. Porque el caso concreto de los testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusión de sangre y sus correcto, derivados. la indicación médica ya está dada, está soportada y está bien indicada. Pero si usted a pesar de eso la rechaza, yo no lo puedo obligar, pero usted debe hacer constancia de que fue por usted por quien no se realizó y no porque yo no quise hacer el procedimiento, porque ahí sería un mal procedimiento de mi parte no ofrecerle las alternativas, ¿ya? O presumir que usted no las quiere, ¿sí? Si realmente no es así. Y si por alguna razón, ya sea por ideología religiosa o política, o porque simplemente no quiso, por esperar más tiempo, o por aquellas personas que piden salida voluntaria también cuando ya no quieren esperar más y se sienten mejor, ¿ya? En estos casos siempre debe haber una firma de un consentimiento y es una responsabilidad y un deber del paciente, ¿ya? Para que quede una constancia de que la acción no se llevó a cabo no porque el médico no la indicó o porque el médico no la explicó, sino porque usted no se quiso someter a ella. Está en todo su derecho, pero también el médico debe salvaguardar su responsabilidad, ya entendiendo de que esto también es un escenario legal. Bien, doctor Rubín, en radio tenemos un enemigo, es el tiempo, ya hace nada nos sentamos aquí y ya se nos acabó el tiempo. Lo que sí lo voy a comprometer aquí con la audiencia de Unisucre FM Estéreo, que en una próxima oportunidad lo vamos a invitar para que nos hable de un tema bastante escabroso, bastante polémico, ya usted más o menos está adivinando, la eutanasia. Okay. La eutanasia. Es bastante polémico, pero hay que hablar de él. Okay. Hay que hablar de él y yo pondré la parte jurídica hasta donde mis escasos conocimientos lo permitan y ustedes sus amplios conocimientos de medicina sobre cómo es eso de la eutanasia. Entonces, doctor Rubín Vastocampo, muchas gracias. Es usted muy amable por haber aceptado esta invitación a un conversatorio sobre un tema de actualidad como es este de la relación médico-paciente, por aquí, por los micrófonos de Unisucre FM Estéreo. A la audiencia nos resta decirle que mañana a cumplir con ese deber democrático de votar libremente por el candidato de sus predilecciones y que pasen un resto de fin de semana feliz y sin complicaciones. Felicidades, chao, chao, gracias.